Hola, bienvenidos a un nuevo expediente INACIPE, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es las destrezas del litigio oral y el juicio oral. Para hablar de este tema nos acompaña el maestro Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. Cuauhtémoc es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuauhtémoc, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luz María, por la invitación. Cuau, quisiera que me comentaras un poco de en qué momento se empieza a hablar de los juicios orales en México. Claro, bueno, pues este es un tema, como tú lo dices, de las mayores relevancias en las ciencias penales en nuestro país, y es a partir de, se empieza a hablar de los juicios orales y del sistema acusatorio ya formalmente desde el 2004, con unas primeras iniciativas de reforma que se presentaron por el Ejecutivo Federal, pero ya formalmente es a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, donde esta reforma impacta 10 artículos de la Constitución y, entre otras cosas, bueno, pues se implementa el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal en nuestro país, sistema acusatorio, juicios orales, un sistema adversarial. El juicio oral es solo una pequeña parte de la reforma, ¿verdad? Claro, mucho se ha llamado a esto, y qué bueno que lo mencionas porque hay que aclararlo, que la reforma en México, esta que te comento del 18 de junio, pues es de los juicios orales. Realmente los juicios orales es una de las etapas del sistema acusatorio en su conjunto, es decir, esta reforma a los 10 artículos, entre otras cosas, modificó el sistema de seguridad pública, modificó el sistema de justicia penal en su conjunto, desde la investigación, el manejo de las pruebas, todo lo que tiene que ver con el expediente, y una de las etapas es el juicio oral, que es la última etapa, que es la etapa de debate, pero incluso es la menos recurrente, porque el sistema busca resolver el asunto por otros mecanismos y no llegar hasta el juicio oral. Ya adentrándonos en lo que es el juicio oral, ¿me podrías platicar de una manera generalizada cuáles son las etapas del juicio oral? Claro, este sistema acusatorio que comentamos tiene 3 etapas fundamentales. La primera etapa es una etapa de investigación, que esta etapa de investigación a su vez se subdivide en dos fases. Una fase, dicen algunos, desformalizada o administrativa, o incluso etapa policial de la investigación, donde la policía y el Ministerio Público, auxiliado con los peritos, se encargan de hacer la primera indagatoria, recabar las fuentes de prueba, los indicios, contrastar estos y armar una primera versión, se dice ahora en el sistema acusatorio, una primera versión de teoría del caso. Esa es la primera fase de la investigación, y cuando el Ministerio Público ya está listo, cuando siente que tiene elementos suficientes para ir ante un juez de control, bueno, pues entonces formaliza la investigación. La formaliza mediante la figura de la formulación de la imputación. Formula una imputación en una audiencia pública, oral, contradictoria, donde le hace saber al imputado, bueno, pues de qué se le acusa, y de qué se va a seguir su investigación ya en la parte formal. Si terminando esta investigación formal el Ministerio Público tiene elementos para seguir a la siguiente fase, entonces termina la etapa de investigación y pasa a una fase que se conoce como la etapa intermedia o de preparación a juicio oral. ¿Qué efectos tiene muy brevemente esta etapa intermedia? Bueno, pues es de preparar las pruebas y depurarlas para llegar entonces a la etapa del juicio oral, que es donde hay debate, se desahogan las pruebas y un tribunal o juez unitario resuelve sobre el particular. Son 3 etapas básicas. He escuchado con esta reforma que los juicios serán más cortos. ¿Cómo cuánto tiempo lleva cada una de las etapas de las que me acabas de mencionar? Claro, mira, en lo general sí es un promedio mucho más corto los procedimientos penales ahora en el sistema acusatorio que con el sistema tradicional que teníamos o que tenemos todavía en algunas regiones mixtos. En muchos asuntos se pueden resolver incluso el mismo día, desde el momento en que el Ministerio Público, por ejemplo, pongamos un ejemplo, se detiene a alguien cometiendo un delito flagrante. La policía lo pone a disposición del Ministerio Público y va a una audiencia para que se controle la legalidad de su detención. Pero en ese mismo día, en ese mismo momento, se puede llegar a un arreglo, se puede llegar a un procedimiento abreviado y entonces se dicta sentencia en ese día, o se puede aplicar un mecanismo alterno ese mismo momento y entonces las partes firman un acuerdo reparatorio y se termina el asunto en un solo día, incluso con sentencia, te digo. Pero si nos vamos a las etapas, que fue tu pregunta específica,
un juicio oral, para que se desarrolle hasta el juicio oral y con sentencia, no es más de 8 meses, máximo 8 meses, porque la etapa de investigación dura máximo 6 meses, la etapa formal de la investigación. Luego 1 mes en la etapa intermedia, aproximadamente son 7 meses, y en lo que llega a la audiencia del juicio oral, pudiéramos irnos máximo hasta otro mes. Entonces, máximo no quiere decir que dure los 8 meses, pero es el tiempo límite. ¿La audiencia de juicio oral es una o puede haber varias? Ajá. La audiencia de juicio oral, si ya llegamos hasta esa tercera etapa, que es la etapa de juicio oral, hay 2 principios, que es el de concentración y el de continuidad. Y estos principios nos dicen que las mayores diligencias se deben de dar en una sola audiencia, y que la continuidad, si es que se tiene que diferir esa audiencia, se tiene que renovar al siguiente, o volver al mismo caso al siguiente día hábil. Entonces, puede darse en un día la audiencia de juicio oral si se agotan las pruebas, pero si no, se continúa el siguiente día hábil, y entonces en 3, 4 días podemos terminar el juicio oral. No es como ahora en nuestro sistema tradicional, que si no se acaba una audiencia, se difiere hasta 15 días, 1 mes, y el asunto se sigue demorando. No, aquí es continuo, hasta que se termine con sentencia. Los jueces no pueden conocer de otro asunto más que el que están viendo en la audiencia de juicio oral. Ok, y me gustaría que me comentaras, ¿hay alguna regulación para los juicios orales? ¿Hay algún reglamento? Mira, aparte de la reforma constitucional, que bueno, es la de donde nace todo este nuevo sistema procesal penal, que son los 10 artículos de la Constitución, cada entidad federativa tiene que cambiar sus leyes primarias, leyes secundarias, manuales, reglamentos también, empezando con el Código de Procedimientos Penales. Cada entidad federativa tiene que tener un nuevo Código de Procedimientos Penales ya alineado a la reforma constitucional, pero también se tiene que hablar de modificar el Código Penal, la Constitución local, las leyes orgánicas de la Procuraduría del Poder Judicial y una serie de leyes al interior. Y la Federación tiene que hacer lo propio. La Federación tiene que también modificar su Código de Procedimientos Penales, y de ahí una serie de leyes. Se habla en promedio que son entre 15 y 20 leyes las que se tienen que cambiar por entidad federativa y en la Federación, para que el sistema acusatorio pueda funcionar correctamente. ¿Y cómo vamos en este proceso? Pues mira, la reforma, cuando te comentaba que se publicó la reforma constitucional el 18 de junio de 2008, y de ahí los artículos transitorios de esta reforma dieron 8 años para que se implementara al 100% en todos los delitos y en todo el territorio en el país. Hoy tenemos 13 entidades federativas que ya trabajan en el sistema, que ya lo están aplicando. Y tenemos 23 códigos de procedimientos penales ya aprobados por sus consejos, por sus congresos locales. Esto nos deja a que, bueno, pues tenemos prácticamente la mitad del camino avanzado. Hoy estamos trabajando ya también en la propuesta de Código de Procedimientos Penales federales, para que la Federación ya inicie también con este sistema. Y bueno, el título del programa es Destrezas del litigio oral y el juicio oral. Claro. ¿Qué es una destreza para el juicio oral? O sea, ¿cuáles son? Mira, este sistema, a diferencia del anterior que estamos dejando de lado, que era un sistema escrito, predominantemente escrito, todos conocen lo que era la averiguación previa y ese expediente que hacía el Ministerio Público en la etapa de investigación, que tenía ciertas características, ciertos formalismos, donde el Ministerio Público tenía fe y desahogaba prueba. Y luego, bueno, el juicio, que era prácticamente consolidar lo que había hecho el MP en la averiguación previa, predominantemente escrito. En este sistema acusatorio, al ser un sistema adversarial y oral, no vamos a requerir basarnos en el expediente para que los jueces tomen decisiones para su fallo en culpabilidad o inocencia, sino más bien se requiere de destrezas de los abogados en las audiencias de debate oral. Y entonces hay ciertas técnicas, dejando de lado lo escrito, no quiere decir que se sustituya, sí sigue habiendo un expediente, ya no averiguación previa, ahora se le conoce como carpeta de investigación o legajo de investigación, pero ese expediente es para que el Ministerio Público y el defensor tomen decisiones. Realmente, como van a persuadir y convencer al juez, es en una audiencia de debate oral, pública, donde va a estar la sociedad, y entonces para eso se requieren destrezas. O sea, entonces, en el expediente de investigación, ¿ese no es una prueba? Mira, lo que se tiene en el expediente es para el Ministerio Público, ahí recaba no se le conocen como prueba porque no se han desahogado en juicio, son datos de prueba. Lo que se tiene ahí en el expediente son datos de prueba o antecedentes de investigación, y ahí entonces vamos a ver las entrevistas que hace la policía, los dictámenes de los peritos, los informes, pero esos son datos de prueba, no sirven como prueba porque el juez no los ve. El juez lo que ve es al testigo en una audiencia pública, y eso sí se convierte en prueba.
Ok, bueno, entonces volviendo a cuáles son las destrezas, me podrías explicar algunas y describirlas, porque muchas veces se podría pensar que las destrezas de juicio oral son la oratoria Claro. o comunicación oral Sí. y parece que no es, No, ¿no? no, no. Y fíjate que qué bueno que lo comentas porque uno de los mitos o de los tabús que en 2007, 2006, cuando se estaba debatiendo qué tan viable era que México cambiara a un sistema de corte acusatorio adversarial público y oral, pues muchos abogados decían, es que los que van a ganar ahora los juicios es aquel abogado que tenga estabilidad de palabra, que tome clases de actuación, que sea orador, y no es cierto, la verdad es que sí ayuda a hablar en público, pero eso se puede aprender. Realmente estas destrezas de litigio lo que hacen es que le dan ciertas técnicas al abogado litigante, sea Ministerio Público o defensor, conocidas estas por el juez, para que ellos puedan persuadir, convencer, narrar con cierto procedimiento que cualquier abogado puede aprender utilizando un método para persuadir y convencer al juez. Entonces eso no es cierto. No es cierto que necesites ser un orador, sino necesitas conocer el método y la técnica, ponerte a estudiar para realmente entonces poder persuadir al juez y convencerlo de que tu versión es la correcta. Y dentro de las destrezas estaría eso, el conocimiento del juicio, Del, bueno, del tema, claro, claro, del caso. eso, del caso, de la teoría del caso, a eso iba. Precisamente dentro de estas destrezas se habla mucho de la teoría del caso en este sistema. Como el expediente pasa a un rango secundario, como ya no es la averiguación previa o el expediente del juzgado que todos conocemos, que eran tomos y tomos de papel, que muchas veces incluso ni el juez leía porque no tiene ni tiempo para andar leyendo todos los asuntos, ahora pasa a ser una teoría del caso, unas destrezas que el litigante aprende, estas destrezas que tú me comentas, que cómo se aprenden, bueno, pues sí, son trabajar tu estrategia en tres grandes rubros, los hechos, las pruebas y el derecho. Entonces, el abogado aprende a estos tres elementos, elementos fácticos, jurídicos y probatorios, ponerlos al servicio de un relato simple que le va a narrar al juez. Esa es la teoría del caso. ¿Solamente el abogado defensor presenta una teoría del caso o hay una contraparte? No, la contraparte también. Ambas partes llevan su teoría del caso, cada una la propia. El Ministerio Público en esta etapa de investigación con la policía empieza a armar su teoría del caso, empieza a ver qué hechos ocurrieron, qué pruebas tiene para poder acreditar esos hechos y si esos hechos se enlazan en una teoría jurídica, si realmente constituyen un delito o no es un delito. Entonces, el MP arma su primera versión de teoría del caso en la etapa de investigación, pero el abogado defensor, la defensa pública o privada, también en base a lo que está haciendo el MP, arma su teoría del caso, arma su estrategia de litigio también la defensa, con lo que está haciendo el MP y ve, ahora el abogado defensor se va a acostumbrar o se tiene que acostumbrar a también investigar para también recabar fuentes de prueba y poderlas expresar. Después quisiera que profundizáramos un poco en Claro. la teoría del caso, pero hablando todavía del juicio oral en general, me gustaría que me comentaras cuáles son quiénes son los que participan, los actores en el juicio oral, y si hay algunos que sean, que tengan que estar a fuerza o algunos que sean, claro. pues, no sé, ¿no? Que no, Sí, que no siempre que sean tengan eventuales. estar. Mira, Exactamente. los operadores que tienen que estar siempre en la audiencia, en las audiencias, cualquiera que fueran esas audiencias, investigación, intermedia o juicio oral, siempre tiene que haber inmediación, es decir, que esté un juez y que estén las partes presentes, Ministerio Público y defensor, siempre, y un defensor técnico, abogado titulado. Tiene que estar también siempre el imputado, la persona a la cual se le está imputando el hecho o a la cual se está acusando de haber cometido cierta conducta delictiva. Tiene que estar siempre también la víctima, aunque en muchos casos, bueno, la víctima no es identificable o no se encuentre, entonces estará representado por el Ministerio Público. Esos son los actores principales del debate oral y de las audiencias, pero hay otros también colaboradores que no siempre participan, pero su rol es fundamental. Las policías y los peritos, por ejemplo, y en otro rango, los testigos. Todos estos son los que conforman las audiencias y en uno o en otro momento van participando. Y estos podrían estar o no estar, ¿no? Peritos, claro. testigos y peritos, policías. Testigos y policías en la audiencia de juicio oral, ahí tendrán que estar si son llamados como medios de prueba para que se desahogue su testimonio allá. En las primeras audiencias de investigación o intermedia, preparación a juicio oral, ahí no van a estar. Ahí van a estar solamente el juez, el Ministerio Público, el defensor, el imputado y si está identificada y se puede presentar la víctima. Ok, tenemos que ir a una pausa, pero volvemos para hablar del tema. Claro. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias para el programa. El día de hoy estamos hablando de las destrezas de juicio oral y el juicio oral. Y Cuau, regresando, estábamos platicando de los participantes en el juicio oral. Retomando un poco, me gustaría saber con qué información tienen que llegar, que tanto el juez, el Ministerio Público, el defensor y, pues, en su caso, los peritos y policías y testigos. En este sistema adversarial acusatorio que estamos platicando y que es nuestro tema, a diferencia del sistema anterior donde todo el mundo llegaba con el expediente y incluso el juez conocía el expediente desde el principio, acá no, acá el juez llega sin ninguna información. Ya con la información básica solamente de los datos de los que van a participar y de qué se trata la audiencia, pero en sí la información sustancial del asunto no la conoce el juez, no tiene el expediente. Los que sí lo tienen, sí tienen esta carpeta de investigación son las partes. El Ministerio Público, por supuesto, porque es el que la va generando, la va creando y se lo tiene que comunicar al defensor en un momento oportuno para que éste se prepare para sus audiencias. Entonces, el defensor se lo comunica al imputado, le explica de qué va a tratar todo el debate en la audiencia y el MP llega también conociendo su expediente y su estrategia, su teoría del caso para presentarlo en las distintas audiencias. El juez va a estar a lo que le dicen las partes, entonces el juez no conoce el asunto antes de empezar la audiencia. Ok, ¿cómo, ya yéndonos a la etapa del juicio como tal, cómo comienza? ¿Quién lo comienza y cómo va, no? Claro, si ya llegamos a la etapa de juicio oral, que es la tercera, que es la menos recurrente porque lo que el sistema acusatorio busca es que los asuntos se resuelvan antes de llegar a esa etapa de juicio oral, antes mediante un mecanismo alterno o un procedimiento abreviado. Pero si ya llegamos a la etapa de juicio oral, quiere decir que ya pasó la etapa de investigación, la etapa intermedia, y entonces empieza la etapa de juicio oral con la lectura. Un auxiliar del juez o de los tres jueces, dependiendo del asunto, da una lectura a lo que se conoce como el auto de apertura a juicio oral. Y entonces ahí le explica, este documento contiene de qué va a tratar la audiencia, quiénes van a participar, de qué delito se trata, qué está pidiendo el Ministerio Público, para que los jueces lo conozcan, pero para también que el público que está presente en la audiencia conozca qué es lo que va a haber. Así empieza la audiencia. Ahorita acabas de mencionar algo de que hay lo hace el juez o tres jueces según sea el caso. ¿De qué depende esta situación? Bueno, de varios factores. Primero depende de que en cada entidad federativa, como te dije al principio, pues cada uno está haciendo sus leyes. En algunas entidades federativas, en todo tipo de delitos, manejan tres jueces. Tres jueces, por ejemplo, como el caso de Chihuahua. Hay un juez presidente, un juez relator, un juez vocal o auxiliar, y entonces entre los tres llevan la audiencia. En otras entidades federativas, como por ejemplo el Estado de México, manejan tres jueces para delitos graves y un juez para delitos no graves. Entonces, esa es la diferencia, es más flexible el sistema y entonces en delitos no graves, pues entra un juez. Pero la verdad el sistema acusatorio está hecho para que los delitos no graves, generalmente se resuelvan antes por otros mecanismos alternos o abreviados y que no llegue hasta el juicio oral. Esa es la diferencia entre que conozca un juez y tres jueces. Ok, perfecto. Y bueno, continuando con la etapa del juicio, ¿continuaría el alegato de apertura? Mira. ¿Y en qué consiste? Sí, no, saber en qué consiste y quién lo da. Después de esto que te comentaba del auto de apertura al juicio, se le da la palabra se presentan las partes, todo el formalismo, el juez presidente, si es que hay tres jueces, o el juez unitario, explica de qué va a tratar la audiencia, y sí, como tú bien dices, se le da la palabra primero al Ministerio Público o fiscal, para que se haga cargo de la acusación. Esto se conoce, como tú lo mencionaste ahorita, como el alegato de apertura. Y no es otra cosa más que el Ministerio Público en esa audiencia plantee su teoría del caso, plantee sus estrategias fácticas, jurídicas y probatorias de lo que va a tratar la audiencia. Se dice que los alegatos de apertura es esa promesa que el litigante tiene que cumplir para que el juez conozca de qué va a tratar la audiencia. Es una guía, se le va a dar al juez una guía de lo que va a haber en la audiencia. Lo hace primero el MP y luego, si lo desea, no es obligación, lo hace la defensa. El MP sí tiene que hacerlo por obligación,
La defensa es por estrategia, hace su alegato de apertura o se reserva ese derecho. ¿Y qué es lo que continuaría? ¿Ya presentar pruebas, los testigos y así? ¿Eso es lo que continúa? En la audiencia de juicio oral, después de los alegatos de apertura de ambas partes, entonces ahora sí el juez abre el debate sobre los medios de prueba que fueron admitidos. Estos medios de prueba fueron admitidos en la etapa intermedia. Las partes en la etapa intermedia los ofrecen y si son admitidos, si son pertinentes y lícitos, llegan a la etapa de juicio oral. Y así es como tú lo comentas, después del alegato de apertura viene el desahogo de los medios de prueba, empezando de la misma manera, primero los del MP y luego los de la defensa. ¿Y quiénes son los que validan las pruebas, los que permiten que entren ya al alegato del juicio? Ok. Es un juez distinto al que está en la audiencia de juicio oral. En la audiencia de juicio oral hay un juez o 3 jueces nuevos que no conocen el asunto previamente y que ahí se empiezan a enterar. Pero hay un juez que se conoce como juez de control, que es un juez previo a esta audiencia, que participa uno en la etapa de investigación y otro juez de control en la etapa intermedia, y es el juez de control de la etapa intermedia el que toma la decisión qué pruebas de cada una de las partes van a ser admitidas para juicio oral. ¿En base a qué? En base a que sean pruebas pertinentes, que guarden relación con los hechos, que sean pruebas obtenidas con medios lícitos, que no violenten derechos humanos de las partes y que respeten las reglas de la cadena de custodia, manejo de la evidencia. Entonces, esas pruebas son las que pueden llegar al juicio oral. ¿Y cuáles son? ¿Me podrías comentar algunos tipos de prueba y cómo se presentan en el juicio? Claro. El sistema acusatorio, y es algo también de lo nuevo, de lo interesante, no tiene lo que se conoce como la prueba tasada, las pruebas que de cajón tenían que estar establecidas para las partes y entonces ya tenían incluso hasta un cierto peso o valor. Ahora hay libertad probatoria, las partes pueden llevar cualquier medio de prueba, solamente tienen 2 candados, los que te comentaba ahorita, que sean pertinentes, la prueba que yo voy a llevar a juicio oral como litigante tiene que guardar relación con los hechos y que sean obtenidas con medios lícitos, que no violenten derechos fundamentales de alguna persona. Y en base a eso, bueno, pues conocemos las tradicionales testimoniales. Puedo llevar yo la prueba en el sistema acusatorio fluye generalmente mediante testigos. Entonces yo voy a llevar testigos presenciales, testigos de referencia, de oídas. Al policía lo puedo llevar como un testigo de lo que él manejó y vio. Periciales, que también se desahogan mediante la testimonial, pero son expertos en determinada ciencia o arte, y entonces arman un informe o dictamen y ellos lo exponen mediante la testimonial. Documentales, por ejemplo, también documentos, facturas, testimonios que se pueden incorporar también a la audiencia en juicio oral, y pruebas materiales, elementos, objetos, armas, que también se pueden incorporar a la audiencia en juicio oral. Las declaraciones previas que hayan hecho los imputados en la investigación, ¿esas cuentan como prueba? Depende. En algunos casos sí. La declaración que haga el imputado en la audiencia de investigación o de imputación o de vinculación a proceso, que es la única que vale, porque ya no, en este sistema ya es algo bueno, ya no, el imputado ya no declara ante la policía ni ante el MP, solamente él lo podrán entrevistar, pero solamente puede declarar ante el juez de control en la audiencia de investigación, en la audiencia de vinculación a proceso, ante el público, y esa declaración puede llevarse a juicio oral dependiendo el caso, dependiendo los códigos de procedimientos penales, algunos lo permiten, otros no, pero, por ejemplo, si declara en la audiencia de investigación, se le puede decir al imputado que lo que diga puede ser usado en su contra, es decir, lo que diga ahí sí se puede llevar a juicio oral para que no cambie su versión luego en la audiencia de debate de juicio oral y decir a los jueces de juicio oral que anteriormente había dicho tal o cual cosa el imputado y para que ellos lo valoren. No hay prueba, no tiene un peso específico, pero sirve para que los jueces valoren en conjunto el desenvolvimiento del imputado. ¿Y de qué manera es que se presentan, ya sabiendo que son las pruebas, que son validadas, que están los testigos, ¿no? ¿Cómo es que se presentan ante el juicio, en el juicio? Ese desahogo de la prueba en el juicio. Si ya fueron primero ofrecidas por las partes y luego admitidas en la etapa intermedia, bueno, pues llegan a juicio oral. Y entonces, después de los alegatos de apertura que platicábamos, viene el desahogo de la prueba. Primero la del MP y luego la de la defensa. No hay un orden rígido, pero sí cada parte debe de llevar, en base a su teoría del caso, a su estrategia, el orden como va a presentar las pruebas. Si no lo llevan, el juez lo impone, el juez pone el orden, pero generalmente lo que se aconseja es que cada una de las partes lleve en qué orden va a presentar a sus testigos, peritos, policías, y los expertos nos dicen que y esas son técnicas de litigio, que hay que abrir y que hay que cerrar
con las pruebas más fuertes, ¿no? Y dejando en medio las que tengan ciertas debilidades o no sean tan contundentes. Bueno, y ahí entra entonces lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Efectivamente. ¿Me podrías comentar en qué consisten? Claro, y esa es una técnica maravillosa porque como en este sistema acusatorio, volvemos a decir, los jueces no leen las entrevistas que ya hicieron los testigos a la policía o al MP, sino que ahora su testimonio es en audiencia pública y oral. Bueno, pues hay técnicas de litigio precisamente para en aras o siendo fieles a mi teoría del caso, yo puedo estructurar un interrogatorio o un contrainterrogatorio de la manera muy específica. Y brevemente te comento, el interrogatorio es el que yo litigante, el que ofrezco la prueba, le hago a mis testigos para que ellos le digan al juez lo que saben, lo que le consta, lo que vieron, lo que estudiaron, lo que dictaminaron. Ese es el interrogatorio. Y hay ciertas técnicas de preguntas abiertas o de preguntas cerradas para que mi testigo le diga al juez lo que sabe. Y hay por el otro lado el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio tiene una cuestión de estrategia más puntual porque no es a mis testigos al que yo le aplico el contrainterrogatorio, sino es a los testigos de la parte contraria. Una vez que aquellos testigos declararon en juicio, yo tengo derecho a contrainterrogarlo. Por eso el sistema tiene un principio que se conoce como el principio de contradicción. Ah, bueno, tú ya llevaste tu prueba, pero ahora yo le quiero hacer ver al juez que tu prueba tiene errores, inconsistencias, deficiencias, y para eso yo contrainterrogo al testigo de la parte contraria con preguntas sugestivas para hacerlo caer en contradicciones y en errores y que el juez valore todo este entorno. ¿Qué es una pregunta sugestiva? ¿Cuál sería la diferencia entre una pregunta cerrada, que yo entiendo que es que te contesten si no? Claro, la pregunta cerrada, que es la que yo le puedo hacer en una de las dinámicas del interrogatorio directo a mis testigos, yo le pregunto, por ejemplo, ¿a qué hora llegaste tú a la escena del crimen? A las 8. Esa es una pregunta cerrada porque me contesta solamente lo que yo le pregunté y no da lugar a que se explaye, porque si no sería pregunta abierta. Y tiene solo una respuesta. Y tiene solo una respuesta. La pregunta sugestiva también tiene solo una respuesta, pero como tú lo indicas, la pregunta sugestiva es sí o no. Yo le pongo en la boca al testigo la respuesta. No le voy a preguntar a qué hora llegaste, sino le voy a preguntar, llegaste a las 8, y él me va a contestar sí o no. Y entonces esa es la pregunta sugestiva. Esa es la que yo no le puedo hacer a mis testigos en un interrogatorio directo, porque se supone que la información tiene que fluir del testigo al juez. Pero sí se la tengo que hacer en los contrainterrogatorios a los testigos contrarios, y esa sí es admitida, porque yo lo que quiero precisamente es que vea que ese testigo es mentiroso, que está falseando información o que su dicho no concuerda con lo que dice otro. Y entonces yo le pregunto a qué hora llegaste, de qué color era el vehículo, a qué cuarto entraste, de qué color era el suéter. Esas son preguntas cerradas en el interrogatorio directo. Pero a los testigos en los contrainterrogatorios yo le voy a preguntar, el suéter era rojo, el vehículo era un Volkswagen tal, y él me va a contestar sí o no. Esas son las preguntas sugestivas. Ok, ahí el abogado hace la descripción y el otro nada más tiene que decir si sí o si no. Sí o si no, así es. Y bueno, ahorita nos estabas comentando que son técnicas de litigio, pero también me decías, tiene que hacerlo así. ¿Es opcional o debe de ser así? ¿Hay una obligatoriedad de que sean las preguntas planteadas de esta manera? Bueno, los códigos de procedimientos penales ya alineados al sistema acusatorio contemplan ciertas candados para no poder hacer cierto tipo de preguntas que son objetables. ¿Cuáles son las preguntas que se pueden objetar? Es decir, si yo veo que el litigante contrario está haciendo una pregunta capciosa, una pregunta repetitiva, una pregunta que no guarda relación con los hechos, impertinente, o una pregunta sugestiva cuando no le toca hacerla porque está interrogando a sus testigos propios, entonces yo puedo objetar esa pregunta y el tribunal decide si pasa o no pasa la pregunta. Pero, perdón, si yo quiero hacerle a un testigo contrario, donde la regla es las sugestivas, y ahí sí son permitidas, pero le quiero hacer preguntas abiertas, y a ver, explíqueme qué pasó y tal, no hay un candado para que te digan, no lo puedes hacer. Eso no, son reglas de litigio. Las reglas de litigio dicen, a un testigo contrario no le digas que explique, porque va a explicar la teoría del caso de la parte contraria, no la tuya. Entonces son reglas de litigio, son destrezas, pero no vienen en el código. Si lo quieres hacer por estrategia, o por torpeza, o por desconocimiento, pues adelante. Ok, y bueno, siguiendo con el proceso del juicio, ¿qué seguiría? Después del interrogatorio y contrainterrogatorio, tus testigos, ¿qué sigue después?
Bueno, en esta dinámica del interrogatorio y contrainterrogatorio hay un punto importante que me gustaría comentar contigo, Luzma, que es la parte de las pruebas materiales, cómo se ofrecen las pruebas materiales, cómo se introducen a juicio, porque estamos hablando de los testigos, pero ¿qué pasa si yo llevo un documento, llevo un contrato, llevo una factura, o llevo un arma de fuego, o un arma blanca, o llevo un vaso que tenga huellas dactilares? ¿Cómo lo introduzco a juicio? Pues lo introduzco mediante los testigos también. Entonces, esta es una técnica también que los litigantes tienen que aprender. ¿Cuál es el testigo idóneo para yo introducir un elemento material y hacer preguntas referentes a ese elemento material probatorio? Esto va dentro de los interrogatorios o contrainterrogatorios. Y una vez acabando esto, que fue tu pregunta concreta, entonces viene lo que es el cierre del debate. Ya vienen los alegatos de clausura a manera de conclusiones, donde las partes van a hacer un cierre estratégico de su teoría del caso. Y al final el juez da la sentencia en el mismo juicio. Mira, sí, este alegato de clausura que yo te comento son el resumen de la teoría del caso de ambas partes, explicarle al juez por qué tiene que dar el fallo a mi favor, ¿verdad? Porque fui coherente con mi teoría del caso, porque pude persuadir, convencer, narrar de manera efectiva y le hago ver las debilidades de la parte contraria. Ese es el alegato de clausura de ambas partes. Y finalmente, como tú lo comentas, después de este alegato de clausura, donde el juez les va a decir a los litigantes, tienes 10 minutos para tu alegato de clausura o tienes 15, dependiendo el asunto, después ahí viene lo que el juez se retira o el tribunal se retiran a deliberar para dar el fallo. Y se presenta en el momento. En caso de que fuera, no sé, una sentencia condenatoria, ya sigue el proceso, el que sí. Varía dependiendo los códigos también, dependiendo las entidades federativas, se retiran a deliberar los jueces, es una deliberación en privado y continua hasta por 48 horas. O sea, pueden deliberar, algunos códigos dicen 24, otros 48 horas, deliberando para llegar a un fallo sobre culpabilidad o inocencia, que no es la sentencia todavía, es un fallo preliminar apenas, y esto entonces también lo explican en audiencia pública. Los jueces dicen, bueno, pues antes de las 24, antes de las 48 horas, nos vemos otra vez en la audiencia y aquí decimos nuestro veredicto, culpable o inocente. Si es como tú dices, inocente, bueno, pues dentro de los 5 días siguientes, se cita una audiencia para lectura y explicación de la sentencia absolutoria. Pero si es culpable, si el fallo fue de culpabilidad, dentro de esos 5 días siguientes también viene una audiencia para el desahogo de los medios de prueba que tengan que ver con el quantum de la pena, porque ya fue culpable, pero ahora hay que ver qué pena le ponemos y cuántos años de prisión, cuánto lo vamos a condenar a reparación del daño, y para eso también viene desahogo de prueba. Entonces, una audiencia para el desahogo de la prueba en cuanto a la punibilidad y la reparación del daño. Yo regresando un poquito, me estabas hablando de la prueba material. ¿En qué consiste la prueba material? ¿Son todos los objetos que se encontraron en la escena del crimen o claro, cuáles son? La mayoría de las veces es esto. En la etapa de investigación en este sistema acusatorio, y esto los que nos dedicamos a la capacitación y a la profesionalización de las policías y el Ministerio Público, ponemos mucho énfasis en esto, que ahora para poder presentar esa prueba material y que tenga valor en juicio oral y que pueda tener un impacto en mi teoría del caso, pues tiene que haber lo que se conoce como la cadena de custodia de esa arma, de esos documentos, de esas ropas, para que se empiecen a preservar en todo el procedimiento, en todo lo que dura el procedimiento y el proceso, y se puedan llevar a juicio oral y causar convencimiento en el juez. Entonces, desde ahí tiene que ver la preservación del lugar de los hechos, el método de fijación, levantamiento, embalaje, los registros de cadena de custodia, dónde se van a presentar, en qué bodegas de resguardo de evidencias se van a presentar las mismas para que no pierdan su valor probatorio, qué dictámenes se le practicaron a esos elementos materiales, y entonces los pueda yo presentar en juicio para que el dicho de un perito, por ejemplo, se fortalezca llevando el elemento material del cual hizo su dictamen. Ese es el objetivo, pero para que yo pueda hacer esto, tengo que trabajar la cadena de custodia. Bueno, quisiera tocar, ahora que tenemos que ir a un corte, pero ahora que volvamos sobre la prueba material, hay una prueba que le llaman la prueba demostrativa. Cuando volvamos, me gustaría que me comentaras un poco de esto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo una vez más que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestros números telefónicos que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los temas y los programas que estamos transmitiendo. Estamos hablando de las destrezas de litigio oral y los juicios orales. Cuauhtémoc, retomando un poco lo que estábamos platicando en el bloque anterior acerca de las pruebas materiales, yo te tenía la pregunta de qué es una prueba demostrativa, porque sé que también es una prueba material, pero no sé en qué consiste. Bueno, acá platicábamos antes del corte también referente a este trabajo de las pruebas, que las partes tienen, por un lado, libertad probatoria, pueden presentar cualquier medio de prueba que les sirva a su teoría del caso, siempre y cuando estas sean lícitas y pertinentes, y por el otro lado, los jueces también tienen lo que se conoce como la libre valoración de la prueba. Ellos valoran la prueba, afortunadamente no se les tasa un valor específico, no hay prueba plena, no hay prueba que tenga que ser contundente, simplemente es algo que los jueces ven a relación de la estrategia que las partes van presentando. Y esta prueba demostrativa que comentas tiene que ver mucho con el manejo idóneo que haga las partes que lo van a llevar a juicio oral. Tiene que causar una demostración entre el elemento que yo estoy llevando a juicio con mi teoría del caso. ¿Qué quiero probar yo con ese elemento? Y entonces hay pruebas directas que tienen este carácter demostrativo contundente, que guardan una relación directa con los hechos, por ejemplo, un dictamen, un casquillo de bala percutida por el arma homicida, guarda una relación directa con el dictamen en balística, y eso entonces, ese elemento material, es una prueba demostrativa contundente. Hay otras pruebas que no lo son tanto, que son pruebas de referencia, que son dichos de ciertos testigos, por ejemplo, pero que no traen ese vínculo contundente que es el elemento material con el arma homicida y con el dictamen pericial. Entonces no es una prueba demostrativa directa, sino que es una prueba de referencia. Por ejemplo, la prueba de referencia, lo que un policía pudo haber oído de un testigo en la escena del delito, y luego ese testigo, bueno, no fue a juicio. ¿Por qué? Porque se perdió la vida, porque se cambió de residencia, porque no está ubicado, pero entonces el policía puede dar una prueba de referencia de lo que oyó, de lo que percibió en el lugar de los hechos. Entonces no es una prueba directa, contundente, pero puede servir en un todo, en un armónico de la teoría del caso. Me gustaría que profundizáramos en la teoría del caso. ¿Cómo armar una teoría del caso? ¿Cuáles serían los pasos básicos o lo más importante? Este punto es el más estratégico del nuevo sistema, y que los litigantes tienen que entender, que tienen que capacitarse para poder llevar una buena teoría del caso, porque esto sí no viene en los códigos, esto sí no viene en las leyes. La teoría del caso son cuestiones estratégicas, tómenlas o déjenlas, les decimos a los litigantes, pero si no las toman, pues les va a ir muy mal en las audiencias. La teoría del caso es esta técnica de lo que ya platicábamos ahorita, elementos fácticos, jurídicos y probatorios, para que yo pueda persuadir al juez de mi estrategia. Por ejemplo, los litigantes defensores tienen teorías del caso activas o teorías del caso pasivas, dependiendo la estrategia que tomen. Si yo tengo una teoría del caso activa, bueno, pues voy a llevar pruebas para tratar de refutar lo que dice el MP y desvirtuarlo. No fue así, sino fue de este otro modo. Pero en cambio, si yo opto por una teoría del caso pasiva o reactiva, no necesariamente como defensor tengo que llevar pruebas y aún así puedo ganar, porque mi estrategia es refutar lo que el Ministerio Público trata de probar. Como la defensa no tiene que probar, sino que el que tiene la carga de la prueba es el órgano acusador, representado por el fiscal o el Ministerio Público, pues mi estrategia de teoría del caso como defensor, es ver dónde están los errores del MP y poner el dedo en la llaga ahí, para que el juez vea las inconsistencias y deficiencias, y entonces el MP no pueda despertar convicción más allá de duda razonable, de toda duda razonable, como dice la ley, y entonces yo gano. Son distintas estrategias de litigio. Me llama la atención la palabra estrategia, ¿no? Porque al hablar de estrategia podrías pensar en que vas a presentar cosas que no son reales o vas a inventar una historia o algo así, y ahora estamos viendo que pues no, que estrategias es buscar como desvirtuar tal vez lo de la contraparte y pues llenarte de información, ¿no? Sí. Quisiera saber cuál es la información más relevante para la teoría del caso.
Cuando empiezas a conocer un hecho, nosotros cuando hablamos con los litigantes les decimos que desde litigantes, MPs o defensores, entendido estos, desde que empiezan a conocer un asunto tienen que preparar su teoría del caso y tienen que hacer un análisis FODA, fortalezas y debilidades de mi caso. Entonces, generalmente mis fortalezas serán las debilidades de la parte contraria y viceversa. Las debilidades de la parte contraria serán mis fortalezas. ¿Para qué esto? Para que en aras de mi teoría del caso yo explote mis fortalezas y trate de explicar de la manera más coherente mis debilidades. Y estas estrategias no es que yo invente algo, como tú decías, bueno, ¿a qué se refiere esto de estrategias? Se refiere a utilizar técnicas muy precisas para poder convencer al juez en poco tiempo de que mi versión de los hechos es la idónea, porque me voy a enfrentar a un litigante que trae su versión, y aquí no es que haya una buena y una mala, sino que hay versiones encontradas, por eso es un sistema adversarial, y por eso hay contradicción. Entonces aquí la idea es convencer al juez, que me crea el juez de que lo que ocurrió es la versión que yo le estoy dando. Y para eso llevo unos hechos, llevo una prueba y llevo cómo se entrelaza esto con la teoría jurídica. Pero la contraparte hará lo propio. ¿Cómo enlazar los hechos con la teoría jurídica? Eso me refiero al lenguaje. ¿Cómo hacer que...? Porque yo me imagino que, bueno, no sé, ni el imputado ni la víctima conocerán las terminologías jurídicas. Claro. ¿Cómo acortar ese espacio? Esto es de lo más complicado para los litigantes, porque por un lado, como tú bien dices, están los hechos, ¿no? Hechos genéricos que aplican a 1 y a 1000 casos, ¿verdad? Y no tienen un sustento jurídico. Y por el otro lado están las teorías jurídicas, que pues también son genéricas, ¿verdad? Y son frías y no se enlazan en un principio con los hechos. ¿Cómo hacer este maridaje entre los hechos y el elemento jurídico? Hay unas técnicas o hay una manera de poder hacer esto que se conoce como las proposiciones fácticas. Estas proposiciones fácticas es lo que tú mencionaste ahorita. Los testigos, la víctima, el imputado, los testigos presenciales, no hablan en un lenguaje jurídico, hablan en un lenguaje común y corriente, coloquial. Juan entró a un bar, vio a Pedro, discutió con Pedro, sacó una pistola y lo mató. Así hablan los testigos. Bueno, ese es un lenguaje común y corriente y para eso son proposiciones fácticas o afirmaciones de hechos que el litigante, al hacer el interrogatorio directo, le va preguntando y cuestionando estos puntos. El testigo, así como acabo de decir el ejemplo, va narrando, pero satisface elementos jurídicos. El juez, como es perito en derecho, va enlazando el dicho del testigo, estas afirmaciones de hecho o proposiciones fácticas, con los elementos jurídicos del tipo penal de homicidio o del tipo penal de lesiones. Entonces, el juez es el que lo traduce, no es el abogado. No es el abogado hace la pregunta. A ver, señor Pedro, dígame qué vio. Ah, pues vi cómo sacaba una pistola y le disparaba. Entonces, el abogado hace la pregunta específica mediante las proposiciones fácticas o afirmaciones de hechos para que se satisfagan los elementos jurídicos. Y el juez, al ser técnico en derecho, es el que dice, bueno, pues con esa conducta de que Juan sacó una pistola, disparó 3 veces, hirió a Pedro, se satisface los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal de homicidio, de lesiones o del que corresponda, y es el que va haciendo ese trabajo. El trabajo del defensor será desvirtuar lo que está planteando ahí el Ministerio Público con sus testigos. Cuauhtémoc, continuando con el tema de la teoría del caso, ¿puede el abogado defensor o el Ministerio Público tener más de una teoría del caso? Bueno, como platicábamos hace un rato, no hay reglas escritas en esto, nada lo prohíben los códigos, pero la verdad es que por estrategia no se recomienda esto, porque si lo que aquí hemos estado platicando es que el Ministerio Público y la defensa, como litigantes estratégicos, técnicos, lleven una sola teoría del caso porque quieren persuadir y convencer al juez, si yo llevo 2 o 3 opciones, pues lo que voy a hacer es no causar convencimiento contundente en el juez. Es decir, imagínate un defensor que diga que su cliente no estaba en el lugar de los hechos de un homicidio, ¿no? O que sí estaba, si se logra acreditar que estaba, pues que sí estaba pero no participó. Ahí ya tenemos 2 teorías del caso distintas. O imagínate una tercera, bueno, sí participó, si se logra acreditar eso, pero lo hizo en legítima defensa. No, bueno, pues entonces el juez va a decir, ¿cuál de las 3 teorías, la que no estaba, la que sí estaba pero no participó, o la que sí participó pero lo hizo en legítima defensa, quieres que yo tome para tu teoría del caso, o para llegar a una estrategia? ¿O cómo vas a presentar tus pruebas? ¿Para que no estaba, para que sí estaba, o para que no lo hizo o sí lo hizo? Entonces no, lo recomendable es que sea una sola teoría del caso, una única teoría del caso, y esa yo le tengo que ser fiel
en todo el desarrollo del procedimiento, ya dentro del proceso en sí, en las audiencias y por supuesto en la propia audiencia de juicio oral, para poder convencer. Si llevo varias, pues voy a dando tumbos, mi prueba no va a estar alineada una sola y puedo entonces, bueno, voy a correr el riesgo de que no fallen a mi favor. Pero entonces el abogado tiene que estar casado con su teoría del caso y sus testigos también. Sí, claro, sus testigos no es que los aleccione para que se alineen a una teoría del caso, sino más bien de lo que el testigo sabe y le consta a ese testigo, yo voy a tomar lo que me sirve para mi teoría del caso como litigante y entonces le voy a explicar a los testigos qué es lo que yo quiero de ellos en la audiencia de juicio. Eso se conoce como preparar a los testigos previamente a la audiencia. ¿Y eso es legal? Eso es legal. Lo que no se vale y lo que no es legal y lo que incluso sería contraproducente es que yo aleccione a los testigos antes de la audiencia y les diga que mientan o les diga que oculten cierta información o les diga que exageren o transgiversen la prueba. Eso no es legal. Pero y lo voy a pagar muy caro en litigio si hago esto, porque en el contrainterrogatorio el abogado contrario va a hacer ver estas inconsistencias y me va a ir peor. Pero lo que sí es legal y además se recomienda como destreza de litigio es que prepare a los testigos antes de la audiencia de juicio oral, para que sepan, recuerden lo que vieron, lo que le consta y sepan a qué van a la audiencia, incluso ensayar pregunta-respuesta. Ok, y bueno, dentro de los testigos existe un término que es testigo hostil. ¿Qué es un testigo hostil o qué tipos de testigos podrías tener tú como abogado? ¿Cómo los podrías clasificar? Claro, bueno, tengo testigos, todos los testigos que yo voy a llevar son testigos presenciales de los hechos, pueden ser, por ejemplo, testigos de oídas o prueba de referencia que hablábamos, testigos expertos como pueden ser los peritos o los policías. Y cuando hablamos del testigo hostil, perdón, cuando hablamos de este testigo hostil es aquel testigo que yo tengo que llevar a juicio oral, porque es, por ejemplo, un testigo presencial, vio los hechos, pero sé que no me va a ayudar a mí. Sé que no me va a ayudar, ¿por qué? Porque es amigo o guarda una relación con el imputado o tiene ciertos intereses, es socio, por ejemplo, comercial del imputado, y entonces yo como Ministerio Público, pues lo voy a llevar a juicio porque no me queda de otra, a lo mejor es mi único testigo y lo tengo que llevar, pero sé que no va a cooperar conmigo en el interrogatorio directo. Entonces yo solicito al juez tratar a ese testigo como testigo hostil. ¿Para qué? ¿Para qué efecto? Para que me permite el juez de juicio oral, eso se hace en juicio oral, me permite el tribunal o juez de juicio oral aplicarle las técnicas del contrainterrogatorio y entonces poderle hacer preguntas sugestivas de las que ya hablábamos antes y entonces que él me conteste sí o no lo que yo le estoy preguntando y así sacarle la información. Ese es el trato a un testigo hostil. Ok, me gustaría, ya que tocas el tema del contrainterrogatorio y el interrogatorio, volviendo un poco para profundizar con esto, ¿cuál sería una estructura o existe una estructura para aplicar el interrogatorio? Por supuesto que existe en técnicas de litigio, no existe en código, no existe en ley, otra vez son destrezas y son técnicas para persuadir y convencer. A un testigo primero se le tienen que hacer preguntas, a un testigo propio, preguntas de acreditación, quién es, a qué se dedica, por qué está aquí, es decir, ¿por qué el tribunal que no te conoce a ti testigo te tiene que dar credibilidad? ¿No? ¿Por qué es digno de fe ese testigo? Estas preguntas de acreditación además sirven para calmar la ansiedad del testigo, porque muchos testigos al ver una audiencia pública, medios de comunicación, público en general, jueces, se pueden bloquear y tienen un trauma, un pánico escénico. Entonces estas preguntas de fácil respuesta para él lo van calmando un poco. Y llegamos a la segunda parte del interrogatorio, que son preguntas primero abiertas, ya preguntas abiertas para que el testigo se explaye de lo que sabe y le consta, basándonos en las 7 preguntas de oro de la criminalística, es decir, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el con qué, por qué y para qué. Estas 7 preguntas yo como litigante se las voy a decir al testigo, pero para que él hable en lo general. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Con qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Y el testigo narre. Finalmente es el que tiene que dar la información. Y luego viene un último, dentro de este bloque de preguntas ya de mi teoría del caso, las preguntas que hablábamos hace un rato, las preguntas cerradas. Ya quiero yo enfatizar mis proposiciones fácticas y entonces sí ya le hago al testigo preguntas cerradas sobre ciertos tópicos que me gustaría resaltar. De qué color era el vehículo, de qué calibre era el arma, para que él me conteste cerrado, ya no específico, ya no genérico, sino ya cerrado, tópicos que a mí me gustaría resaltar de mi teoría del caso. Esta es la estructura. ¿Y tendrían algún orden cronológico?
digo, no sé, porque ya diciendo que en el contrainterrogatorio ya le preguntas como por cosas específicas, tal vez podría ser como por tema, ¿no? Pero yo no sé si tenga que ir en orden cronológico. En el interrogatorio directo, las preguntas abiertas se recomienda que sí lleven un orden cronológico. Es decir, que el testigo empiece de manera cronológica para que el juez pueda tener una mejor persuasión de lo que ocurrió. Primero en las preguntas abiertas. Ya luego en las cerradas no, como tú dices, ya lo abordo por temas. Y luego en el contrainterrogatorio no, para nada es cronológico. En el contrainterrogatorio, es decir, aquel interrogatorio de los testigos contrarios, donde vamos a aplicar preguntas sugestivas solo a temas controvertidos. No tengo que repetir toda la cronología del interrogatorio directo, no. Simplemente me voy a lo que yo le puedo desvirtuar al testigo en cuanto a debilidades, inconsistencias, y aplico preguntas sugestivas, pero solo por temas, ya no es cronológico. ¿Cómo podrías tú decir que se encuentra México en los juicios orales? Con respecto a este tema. Si podrías calificar el avance, ¿cómo vamos? Mira, en comparación con Latinoamérica, que es nuestro parámetro, mucho hablamos en México de que el sistema es nuevo, es novedoso. Bueno, es novedoso para nosotros, pero realmente, ya hay que decirlo, traemos un rezago importante con nuestros colegas y vecinos de Latinoamérica. En Latinoamérica se empezó la reforma, o empezaron en varios países, la reforma al sistema de justicia penal desde la década de los 80 del siglo pasado. En 1985, 86, países como Argentina, con Alberto Binder, un procesalista pionero en estos temas, países como Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, incluso Guatemala, empezaron a cambiar sus sistemas de uno mixto e inquisitivo a uno acusatorio adversarial. Tenemos países más nuevos, pero que han sido una referencia, como Colombia y Chile, que nos han ayudado mucho en México. Y entonces México es de los últimos países en Latinoamérica, en su contexto genérico, de entrar a un sistema acusatorio. Hasta 2008 tenemos la reforma. Ahora, ¿cómo vamos al interior? ¿Cómo vamos en este trayecto de 8 años? Vamos bien, vamos a la mitad del camino más o menos, en cuanto a tiempo que nos falta de implementación, pero también vamos a la mitad del camino en cuanto a entidades federativas que han ingresado al sistema, pero no quiere decir que las otras que no tienen el sistema estén en blanco. Llevan un avance importante, llevan un avance que su normatividad está ahorita en los congresos locales para aprobarse, que ya llevan un avance en capacitación y que ya tienen un avance en cuanto a estructuras para que funcione el sistema antes de 2016 como tiene que ser. Cuauhtémoc, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación al programa. Desgraciadamente nuestro tiempo se acabó, pero te agradecemos muchísimo. Al contrario, a ustedes por invitarme. Al auditorio, los esperamos la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE. Yeah.